Vamos a lo que muchos de vosotros os interesa, es ante esta situación económica en la que estamos, ¿cómo afecta esto, por ejemplo, al mercado inmobiliario? Que es una cosa que, al hilo del último vídeo que yo enseñaba de la burbuja inmobiliaria que ha estallado pues, en Estados Unidos, ya vimos pues, parte de los precios cayendo en diferentes localidades. Ya sabemos que el mercado inmobiliario es totalmente local e imperfecto. Lo que ocurre en un sitio no es lo mismo que lo que ocurre en el otro. Ahora hablaremos de ello. Pero ¿cómo impacta esto en el mercado inmobiliario? Porque hay mucha gente, parte de la audiencia, pues que son inversores inmobiliarios y quieren saber si es momento de comprar, si es momento de vender, qué es lo que está pasando. Vamos allá. Esta noticia es después, vamos a ver la fecha, esta es del 14, después de que yo hiciera el vídeo y todo eso. O sea, esta noticia. El sector inmobiliario se prepara para la caída inminente del precio de la vivienda en España. Sigue habiendo mucha gente, ahora vemos quién dice esto, en qué se basa, etcétera, etcétera, pero sigue habiendo muchísima gente que en el vídeo me decía, Uri, no tienes ni puta idea. Yo vivo en, yo qué sé, en San Antonio de las no sé qué y los precios no se mueven. Miguel Ángel. Y muy bien. Cuando estamos hablando del mercado inmobiliario es muy difícil hablar de todos los micromercados que existen en el mundo y en España. Todo se comporta de forma muy diferente. Hay que entender que cuando estamos hablando de directrices, de movimientos del mercado, en todas partes puede tener impactos diferentes, pero lo que tienes que entender es la tendencia general del mercado más o menos para saber hacia qué dirección vamos y para a partir de ahí tomar decisiones. Ponerte una venda en los ojos y decir, no tienes ni idea, me compré el otro día una plaza de garaje a no sé cuántos euros y hoy vale no sé qué. Es que a veces leo en los comentarios que me... Estoy curado de espantos ya por eso. Por favor, sacaros la venda de los ojos. En España no existe una burbuja inmobiliaria como en Estados Unidos, a lo mejor, como lo que ha habido en los últimos meses, o como en Canadá, que los precios son absolutamente aberrantes, pero sí que va a existir un ajuste de precios. Ahora vamos a ello. Esto lo dice Bankinter, un banco. El primer banco que se atreve a decir cosas de estas en este momento. Un banco que lo que les interesa realmente es venderte hipotecas. Crédito. Pásame tu pasta y tus activos que nosotros los movemos y tal, pero pásamelo. Esta entidad te está diciendo que se viene un desplome. Un desplome no. Un ajuste. Desplome, perdón, lo he leído de aquí. Un desplome en el número de transacciones, no en el precio de la vivienda, en el número de transacciones, de un 13%, que está muy alineado con lo que decíamos en el último vídeo que dije, de un 15%, ¿vale? En el número de transacciones de compraventa. Esto lo que afecta es directamente, es una caída significativa de la demanda. Uno de los vectores que empuja la demanda hacia abajo. Hay muchos vectores diferentes. Uno de los que empuja la demanda hacia abajo es esta reducción del número de transacciones para el próximo año. El banco es el primero en vaticinar, como decíamos, un escenario de caídas para la vivienda. Es el primero. Ahora van a venir todos a explicar lo obvio. Van a venir a explicar lo obvio. Que hay mucha gente que dice, no, por ejemplo, Alberto Sánchez, ¿no? Me estás poniendo aquí, pero los alquileres no van a bajar. Tienes razón, en parte, depende. Porque hacer esa afirmación de forma tan generalizada, claro, también es peligroso, ¿no? Los alquileres, es decir, la demanda por alquiler es altísima. Se demanda muchísimo alquiler y hoy hay poca oferta. Con lo cual, mucha demanda, poca oferta, pues los precios no van a caer. ¿Qué ocurre? El precio de la vivienda, no de alquiler, el precio de compra, dado todo lo que estamos viviendo, dado el alza de los precios, las subidas de los tipos, las hipotecas más caras, la demanda va a empezar a reducirse. Y si la oferta se mantiene igual, vamos a suponer que se mantiene igual, que en un caso de crisis se mantenga igual, a menos demanda, el precio se va ajustando. Se va ajustando a la baja, sí o sí. Si en ese momento lo que está ocurriendo es que la oferta, por lo que sea, en el contexto económico que estamos viviendo, en una recesión económica donde se necesita liquidar activos para obtener cash y sobrevivir, que puede pasar, simplemente porque quieras hacer cash out, si de repente la gente quiere empezar a vender o sale producto al mercado, sale stock de vivienda, entonces los precios bajarán todavía más. Dicho de otra forma, va a existir un ajuste del precio, sí o sí, porque habrá una bajada de la demanda. La bajada de la demanda es un hecho objetivo. Objetivo. Todo Dios, cualquier fuente que visites, te va a decir que bajará la demanda. Bajará X, bajará Y, bajará Z, me da igual. Pero la palabra es bajará. Con lo cual, si baja la demanda, a no ser que existan otras variables que empujen muchísimo o que se reduzca mucho la oferta también, y entonces pues el precio se aguante, pero si se mantiene igual la oferta, los precios se ajustarán. Lógicamente, no es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en el 2008, donde teníamos una crisis de oferta, teníamos demasiada oferta y la demanda bajó en picado, con lo cual los precios se desplomaron, porque la gente construía promociones inmobiliarias gigantescas, se construía a cascoporro. Y hoy no existe esto. Además que el crédito está mucho más restringido para el particular y no todo el mundo puede acceder. Antes, en 2008, tú te podías hipotecar al 100%, incluso podías meter dentro de la hipoteca la reforma de tu casa. Esto lo podías hacer. Hoy no existe esto. Bueno, tienes que hacer negociaciones con los bancos de locos y te tienen que pasar 77 filtros de riesgo. Pero lo que quiero explicar es que no va a ocurrir la misma situación, pero sí que veremos un ajuste suave, una desaceleración en esos precios y una bajada y una corrección. La corrección va a ser más o menos. Volvemos a lo que estábamos hablando y lo decía, la subida del Euribor, la inflación y la pérdida del atractivo lastrarán la vivienda. Eso está claro. Lo que os quiero enseñar es lo que dice por aquí. Este artículo es de Vicente Nieves. Gracias, Vicente.
por el artículo. Los tipos de interés altos y las recesiones económicas han sido tradicionalmente la kriptonita de la vivienda. Los tipos de interés altos, como estamos teniendo ahora, y los seguiremos teniendo porque las previsiones del Banco Central Europeo es de seguir subiendo la historia. Y si sigue subiendo la historia, el crédito es más caro, el dinero no fluye tanto y entonces no se incentiva tantísimo el consumo o la compraventa, las transacciones, etcétera, etcétera. La gente no puede acceder al crédito, no puede acceder a las hipotecas son mucho más caras de pagar, el Euribor se dispara, no está ligado proporcionalmente a las subidas de los tipos de interés de un banco central, pero subirá, sí o sí. Esto hará que baje la demanda. Por eso el tipo de interés es un vector. Y las recesiones económicas han sido tradicionalmente la kriptonita de la vivienda. Esto es lo que no estamos teniendo en cuenta. O sea, todo el mundo está diciendo, sí, bueno, la subida de los tipos va a hacer bajar la demanda y tal. Esto todavía no lo hemos vivido. Todavía no sabemos qué significa para el mercado inmobiliario que estemos en una recesión económica. O sea, tú imagínate que tienes un negocio. Tienes un negocio que vendes zapatos. Necesitas líneas de crédito. Porque la producción de esos zapatos, porque no sé qué, porque necesitas pasta y necesitas ir al banco. El banco dice, o no hay líneas de crédito o son carísimas, porque los tipos están subiendo que flipas. Esto en tiempos de recesión. La gente, como estamos en recesión y lo está pasando mal, no consume tanto, con lo cual no te compran tanto. Y tú te encuentras que en tu negocio te compran menos zapatos, no puedes acceder al crédito para poder seguir alimentando tu negocio, para seguir con la operativa, te estás quedando sin cash flow. ¿Qué haces? Te vas a morir, ¿no? No tú, tu negocio se va a morir. ¿Qué haces? Liquidas activos a lo mejor. Digo yo, para sacar cash flow de algún sitio. Liquidas activos. Si empiezas a liquidar activos, por ejemplo, inmuebles, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que exista más oferta en el mercado. Eso es lo que llevo tiempo intentando explicar, que realmente, que sí, que los tipos de interés pues van a hacer bajar la demanda y todo el mundo dice, ya, pero que baje la demanda no necesariamente significa que baje el precio de forma desmesurada, de forma agresiva. Eso es correcto, pero es que no sabemos qué es lo que va a ocurrir dentro de una recesión económica. No lo sabemos. Y, en mi opinión, positivo no será, porque no habrá consumo. Habrá menos consumo. Si no es positivo, es negativo, my friends. En fin, vamos con otra frase que también va muy ligada a lo que decíamos antes de la Reserva Federal, por ejemplo, que os decía primero unas cosas, luego otras. A las advertencias del Banco Central Europeo, Banco de España, Fondo Monetario Internacional, este jueves será sumado la del Departamento de Investigación de Bankinter. Bueno, total, eso es lo que decíamos de Bankinter. Tras un 2022 todavía al alza en precios de vivienda, un 5% estimado, es decir, en España todavía estamos en una fase alcista del ciclo y eso es cierto, los precios siguen subiendo, por lo que decíamos, hay mucha gente que está empezando a ver nubarrones y que ya está empezando a no comprar tanto, pero siguen subiendo los precios. Deberían entrar, hablando de esos precios, en una fase de ajuste, lo que decíamos. Aquí viene lo que yo siempre llamo ole, ole y ole. Prevemos caídas del 3% en 2023 y del 2% en 2024, es decir, casi una caída del 5%, aunque no sea lineal, digamos, es un 3% y luego un 2% de esa caída, pero bueno, prácticamente un 5% en 2 años, frente a las estimaciones anteriores. En su reporte previo, que fue hace poco, antes del verano, no me acuerdo, las previsiones de un banco importante, que les explican eso a sus gestores y sus gestores se lo cuentan en la oficina a sus clientes, etcétera, etcétera, salía que las estimaciones para el 2023 era de un crecimiento del 1% y que en 2024 no creceríamos. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, esos reportes económicos se hacen siempre como una foto del momento actual sin tener en cuenta lo que vendrá en el futuro, porque nadie tiene una bola de cristal para ver el futuro. El primer cambio que hace esta gente un par de meses después, que ojo, lo han hecho bien, coño, si hay que corregir cosas, las corregimos, ¿no? Bueno, pues ahora ya preveemos caídas del 3% en el 23 y del 2% en el 2024. Esto hoy, cuando vengan las subidas de tipos y el impacto real, efectivo de esas subidas de tipos, que por ejemplo la Reserva Federal las quiere subir hasta el 4,4, en el caso del Banco Central Europeo también las quiere seguir subiendo, lógicamente. Cuando todo eso tenga un impacto real, ¿creéis que serán de un 3 o de un 2? No vamos a ver caídas del 30, esto lo sabe todo el mundo. Bueno, espero, pero no van a ser estas. ¿Qué estamos teniendo por aquí por el chat? El economista siempre escribe un artículo diciendo una cosa y mañana lo contrario, no vale nada. Eso es cierto, a veces el economista escribe cosas. Lo importante de aquí es que esto no lo está diciendo el economista, esto lo está diciendo Bankinter. Te puedes fiar más o menos, pero ya son previsiones de algún banco que se está mojando. Y recuerda que a los bancos les interesa estar precisamente en el otro lado. Caídas del 50% para 2023. No lo sé, Carlos Sanz. Dudo que existan caídas del 50% en el sector inmobiliario. Tendría que venir un impacto muy bestia para que realmente esto ocurra. Fíjate, tenemos 3% y 2%. Esto es un 5%. Es un ajuste suave del precio. Depende de cómo entiendas suave. Para un inmueble medio en Barcelona que te pueda costar $500,000 euros, yo creo que es incluso algo no barato, pero tampoco caro. Te puede costar $500,000, un 3% son 15.000 euros. Y un 3% más un 2%, que podríamos
aproximar que sería una caída del 5% en 2 años, pues son 25.000 euros que te ahorrarías en ese inmueble en concreto, 25.000 pavos, que se dice pronto, que es el salario anual de una persona entera. Con lo cual, a pesar de que parezcan números suaves y pequeñitos, en el sector inmobiliario, cada punto porcentual de subida o de bajada tiene un impacto gigantesco en el bolsillo del ciudadano. Esto lo tenéis que tener en cuenta. Esto no es rollo en la bolsa, que tengo una acción de quien sea, de Twitter, que ahora está a $50, a 30, lo que sea, y que baje un 2%, pues bueno, 2 euros más, 3 euros más. En inmobiliario tiene un impacto mucho mayor en el bolsillo de cada uno. Aquí tenía preparado otra cosita más, donde se explicaba adicionalmente que ha habido un frenazo en la promoción. Esto es algo que lógicamente pues ha pasado por todo el contexto económico que estamos viviendo, pero también puede ser o se puede leer de una forma sana. Que exista pues un frenazo significa que no va a existir oferta de más, sino que, bueno, pues a pesar de la crisis, a pesar de los tipos al alza, a pesar de los costes de los materiales de construcción subiendo, etcétera, etcétera, y eso, el precio del dinero pues incrementando, que no se pueda construir más, a lo mejor es una buena noticia, a lo mejor, lo veremos. La inflación de los materiales y el alza de los tipos de interés rebajarán el inicio de obras entre un 10 y un 20% entre el 22 y el 23. Las compañías no esperan una hecatombe porque el tamaño del sector ya está muy ajustado y se vende lo que se construye, es lo que os decía. A medida de que esa demanda de venta baje, pues los precios se ajustarán a la baja. Si ahora la promoción inmobiliaria siguiese viento en popa, ¡yujú!, ahí vendiendo y vendiendo y vendiendo, entonces nos encontraríamos en un riesgo importante de burbuja y seguramente acabaría pinchando con una caída de los precios bastante más agresiva.